el tema de hoy, marzo 2024, se titula El servidor calcula el costo y paga el precio. ¿Qué hace el servidor de Cristo? Calculamos, ¿qué cosa? El costo y pagamos el precio. Sabemos que la salvación es gratis, es por gracia, por solamente creer en lo que hizo el Señor Jesús. Pero como dice la palabra siempre habla, y ahí hubo siempre esa confusión, ¿no? De que muchos se han ido al espectro de que la salvación es la gracia de Dios, o sea, por fe y también obras. ¿Por qué? Porque es tanta la insistencia del Señor y de los apóstoles de que hay que servirle, hay que estar en movimiento en el ministerio del llamamiento personal e individual que cada uno hemos recibido. Y ahí fue que entra la confusión de que lo que hacemos en el servicio al Señor significa ganarme mi salvación. No. Recordemos bien claro en esta serie que terminamos hace poquito los domingos de la seguridad de nuestra salvación. Nosotros comenzamos la carrera de la fe ya con la corona de justicia ya ganada. Empezamos la carrera teniendo en nosotros la seguridad de la salvación. Eso es algo increíble. Correr sabiendo que ya ganamos. Pero también, y por eso esa confusión de muchos hermanos, perseverar en Cristo. Servicio, el servidor, el mayordomo, el discípulo, el diáconos. Todo el tiempo está mencionando, especialmente en el Nuevo Testamento, estas palabras. Y como dice el refrán, hoy vamos a ver un poco esto, y el refrán dice, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? El tema del título es el servidor tiene que calcular el costo y pagar el precio. Hoy veremos esta instrucción de nuestro Señor donde nos dice claramente, calcúlale, mídele al costo de seguirme y paga ese precio. La fe, mis hermanos, no es ciega, por lo menos la fe en Cristo. Vayamos al pasaje principal de hoy en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Y sígame en la traducción viviente o en su Biblia, y aquí en la pantalla también lo tiene, en la traducción viviente, Lucas 14, 25. Y dice así la palabra del Señor. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Sabemos que aquí la palabra aborrecer no significa odiar, sino amar menos, ¿ok? O sea, que esté en la escala de valores de nuestra vida, por debajo de Cristo, por debajo de Dios. Versículo 27, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Primera condición. Primera condición es amar a Dios por sobre todas las cosas. Segunda condición es tomar nuestra propia cruz y seguir a Cristo. Sin embargo, aquí viene la advertencia. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? O sea, nosotros vamos a terminar esa carrera, claro, pero hay que calcular el costo, hay que ser diligentes. 29, de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti, dice esta versión. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. 31. ¿O qué rey
entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él. Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. El discípulo en el griego habla de aprendiz, alumno. Y uno aprende y es discipulado para ejercer una cierta función. Aquí en el mundo secular, en el mundo natural, eso es lo que hacemos. Aprendemos en las escuelas a ser buenos ciudadanos, supuestamente, ¿verdad? Aprendemos en las universidades quizás o en lugares de estudio, centros de estudio, para ser profesionistas, técnicos, ingenieros, licenciados en determinadas áreas del trabajo. Áreas del trabajo se dice. ¿Por qué? Son especialidades diversas. ¿Para qué? Para trabajar. El objeto último de aprender es trabajar, ejercer. Esto es, estudiamos para luego, en un futuro, poder trabajar bien sobre lo que hemos aprendido bien. Los mismos discípulos luego de haber aprendido con el Señor asciende a los cielos y los discípulos tuvieron que tomar el lugar del maestro y discipular a su vez otros discípulos. Ellos enseñaban, daban testimonio, evangelizaban, abrían iglesias, fundaban iglesias, ungían pastores y seguía la obra del Señor, su iglesia, en desarrollo. Y así lo fue, ¿verdad que sí? Durante 2000 años. Y es uno de los milagros en donde podemos ver de que la obra de Dios nunca puede ser destruida. Ellos pasaron de ser discípulos a apóstoles, que significa ser enviados a hacer lo que el Señor les encomendó. Subrayelo eso, porque no es enviados a hacer lo que se les antoje, como muchos pastores y predicadores y evangelistas de estos tiempos están haciendo. Es ser enviados a hacer lo que el Señor les encomendó. Aprendieron y luego trabajaron. ¿Para quién? Para el Señor. Y la encomienda en general para todo cristiano es simple. Mateo 28, 18 al 20, nos dice bien claro la gran comisión, que significa la gran encomienda, la principal y fundamental encomienda que nos deja a todos los discípulos el Señor. Y dice en la Reina Valera actualizada, Jesús se acercó a ellos, a los discípulos, y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él cumplió, obedeció hasta la muerte de cruz, se afirmó en la resurrección y ahora toda autoridad se le fue dada. Ahora es juez de jueces y señor de señores, y con esa autoridad delegada del Padre, el Hijo nos encomienda esto. Fíjense, qué increíble es esto. O sea, esto que nosotros estamos hoy haciendo, el discipulado, viene directo de una encomienda del Padre Celestial a través de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Imagínese que Dios le envía un correo a usted, ahora hablando en tiempos modernos, un email o un WhatsApp, ¿verdad? Diciendo: mira, esta es la encomienda, ponte a hacer esto y lo otro. Es eso lo que estamos hablando. Así de importante. Y dice: por tanto, dice el Señor, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tenemos de hacer? Hacer más discípulos, así como los apóstoles lo hicieron. La iglesia tiene que continuar y va a hacerlo, estemos o no ahí en la obra, mis hermanos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que dicen que la doctrina de la Trinidad no es importante, ¿verdad? Yo a veces digo, tienen que leer la palabra. Es tan importante como que dice el Señor que el bautismo, la unción que tenemos en el Espíritu Santo que nos da el Hijo a través de la encomienda del Padre es bien clara. Los tres son uno y la autoridad son un solo Dios y ese Dios es nuestra autoridad. Por eso se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es ahí en el fin del mundo que le veremos cara a cara. Amén. La instrucción del maestro es simple, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en la práctica, la implementación, pues no nos ha resultado ser tan sencilla, ya que depende de nosotros, este discipulado, de nuestra parte, el ejercerla. Y este es un discipulado que nada que ver, o lo contrario, como se ejerce en el mundo. En el mundo nos desarrollan las capacidades, como recién lo veníamos diciendo, en las escuelas, en las universidades, en los centros de capacitación, en las empresas mismas, etcétera. Y con eso nosotros lo usamos para un mejor trabajo. Nosotros en la Biblia encontramos esa capacitación, pero dependemos no de nuestras capacidades naturales ni talentos, sino de la capacidad de depender del Señor que nos encomendó ese trabajo. Esa es la gran diferencia. Es contrario a lo que el mundo estamos acostumbrados en la vida secular o natural a hacer. Por eso hay que dividir. Mucha gente quiere traer lo del mundo a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Pues eso no tiene nada que ver. No se puede mezclar el mal con el bien, la luz con la oscuridad. Nunca se mezclan. Y por eso aquí nos da este principio bien claro, que en la iglesia de Cristo no dependemos de nuestros talentos. Sí nos da dones y talentos el Señor, pero eso se aplican en el poder y la guía del Espíritu Santo. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Siempre es depender de su poder. Amén. Por eso termina el mandato o la encomienda a los discípulos. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios habla hoy, dice, por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días. En otra traducción dicen, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Porque esta es la condición necesaria y suficiente para poder servir agradablemente al Señor. Nada más. Depender pura y exclusivamente del Señor. Y si lo explicamos un poquito más detalladamente, depender de los dones y talentos que Él me dio y usarlos en el tiempo y la oportunidad que el Señor demanda. Pero si vamos al pasaje recién leído, dice, ahí terminan las instrucciones finales del Señor Jesús, claramente marcando que no, vuelvo a repetir, no es en nuestras fuerzas y capacidades que debemos de realizar la labor encomendada por Él, sino en el poder de Dios, en su guía. Eso es lo que aprendimos nosotros también ahora y estamos aprendiendo, si somos buenos aprendices, alumnos, discípulos. Porque lo mismo que los discípulos, los 12, digamos, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, etcétera, etcétera, los mismos que ellos recibieron del Señor, las mismas enseñanzas y el testimonio, nosotros también lo hemos recibido y no tenemos excusa. Lo hemos recibido a través de su palabra inspirada y escrita en la Biblia. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Voy a seguir en la traducción viviente. Hechos 1:6, traducción viviente, dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, estamos hablando
que en la gran comisión de Mateo 28, 18, estaban ahí en el monte, están en el mismo lugar hablando de las mismas cosas, No es que es otro lugar y otro tiempo, es el mismo tiempo y el mismo lugar antes de la partida y la ascensión del Cristo a los cielos. Y dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, dice aquí esta versión: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Acuérdense, siempre las profecías finales del fin del mundo tienen que ver siempre con Israel, porque las promesas fueron dadas primeramente a ellos. ¿Está bien? No reemplazamos a Israel. Esa es una falsa doctrina. Somos que parte de la iglesia, así como algunos judíos se han convertido a Cristo, han aceptado al Mesías, ellos también forman parte de la iglesia, pero Israel tiene sus promesas también como pueblo, como nación, vamos, y es la única nación que tiene ese tipo de promesas, ¿no? Ya ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures el tiempo. Bueno, eso va a pasar en los fin del tiempo, del fin del mundo, y eso es lo que los discípulos querían saber. ¿No les recuerda mucho a la manía que vivimos ahora de querer saber el cuándo, como dijimos la otra vez en la serie del juicio final? ¿Cuándo los tiempos finales? ¿Cuándo regresas? Y todo el mundo anda viendo puro youtubero, ni le quiero decir predicador porque youtubero ahí en las redes sociales, que dicen cualquier cosa y nomás andan viendo, pierden el tiempo ahí. Pero miren cómo el Señor los vuelve a reorientar. En el versículo 7 dice, Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ahí está, el día y la hora nadie sabrá. No estamos en oscuridad, somos hijos de la luz. Sabemos que los tiempos son los últimos tiempos, pero exactamente no vamos a saber. Y no nos corresponde a nosotros andar, ay, revélamelo, ¿sabe? Y voy a hacer un video de YouTube que tenga 1 millón de vistas y muchos likes. ¿Sí me entienden? Qué honra y gloria se merece el Señor ahí en eso. Lo importante, como dice el Señor, y aprendámoslo bien esto, como esta última enseñanza del Señor antes de ascender dice, es recibir el título, decir, bueno, ya tomas, ya ahora te recibiste de discípulo y ahora ponte a jalar, ponte a trabajar. En ese caso los discípulos ya después de eso, pues ya pasaron a ser los apóstoles. Versículo 8, pero recibirán poder. Aquí está. ¿De quién dependemos? Del poder de Dios. Tenemos que recibir este poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre ustedes, dice, y serán mis testigos. ¿Cuándo vamos a poder ejercer y ser testigos? Cuando descienda el Espíritu Santo a nosotros. ¿Y cómo descienda a nosotros? En el nuevo nacimiento. Cuando nos arrepentimos de pecado genuinamente y ya ponemos toda nuestra confianza en Cristo. Amén. Y le hablarán a la gente, ahora viene la encomienda de vuelta, la gran comisión, y le hablarán a la gente como testigos de Cristo acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí estamos en México, ¿verdad? Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Amén. O sea, ahí está, fueron las últimas palabras del Señor. Aquí está el costo, mis hermanos. El mismo que a los discípulos se les fue entregado, a nosotros también. Seremos, ¿qué cosa? Sus testigos. Ese es el costo. Porque testigos, ya dijimos que esta palabra en griego significa martus. Nos habla de dar testimonio, vivir como mártires. ¿A la causa de quién? De Cristo. Porque la encomienda viene dada por Él. La causa o ministerio de Cristo Jesús era justamente este que aparece en Lucas capítulo 4, versículo 18. En Lucas 4, 18 en la traducción viviente dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido. Aquí viene la unción, ¿verdad? Para llevar la buena noticia a los pobres, dice la traducción viviente. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor, de la gracia del Señor. El evangelio de salvación, las buenas noticias de que Dios se hizo hombre para poder morir por nuestros pecados y así reconciliarnos, volver a establecer una unión, la amistad con Dios que fue perdida en el huerto del Edén. Eso es lo que vino a hacer y esa es la buena noticia. Y todo aquel que esté ungido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, tiene ese mismo ministerio que el Señor nos pide ahora, como leímos en la Gran Comisión, continuar. Debemos de continuar su obra aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que me llame el Señor o Él vuelva. Ay, me perdí aquí. Entonces, todos los que crean en Cristo, mis hermanos, todos los ungidos pasarán ¿de qué? De ser pobres espirituales, como muertos en el espíritu, dice el apóstol Pablo, a ricos o abundantes en el espíritu. Algunos decían ricos en las cuentas bancarias. No. Abundantes en el espíritu, algo que trasciende este mundo, no que se quede en este mundo. Y los que sean cautivos, o sea, los que estaban esclavizados por el pecado, serán libertados del dominio del maligno. Eso es proclamar las buenas nuevas como Jesús. Y tendrán una naturaleza espiritual nueva, porque también serán todos ungidos como nosotros por Dios para este servicio honroso para Cristo. Nuestra ceguera espiritual ya no la tenemos. Se nos fueron abiertos los ojos espirituales y con la guía del Espíritu Santo que recibimos, seremos ¿qué? La luz de este mundo, la luz que ilumina este mundo para que otros no sigan tropezando con el pecado. Muchos cristianos, en vez de hacer esto, pues andan siendo piedra de tropiezo. Cristianos estoy hablando. Te vas a ir al infierno por maldito y no sé cuánto. Pues entonces hay que hablar bien el evangelio, como Cristo lo hizo. Cristo habló mucho del infierno, sí, pero primero mostró qué es la importancia de todo esto que estamos citando, de su ministerio, a liberar a los oprimidos. Y la opresión que ejerce, porque es presente también, Satanás, ¿cómo es? A través de su dominio de este mundo, va a terminar porque Cristo nos liberó de las cadenas del pecado y ya no practicamos el mal, sino que seguimos el bien obedeciendo al Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese para finalizar la libertad total del imperio de Satanás, del mal. Esto es nuestra gran comisión, nuestra gran encomienda. En Isaías 24:21, en la traducción viviente voy a seguir, Isaías 24:21 dice, en aquel día, cuando así dicen los profetas del Antiguo Testamento, en aquel día muchas veces se refiere al día del Señor, al día de su regreso. El Señor castigará a los dioses de los cielos, dioses con D chica. ¿Qué se refieren? A los ángeles caídos que habla Efesios 6:12, los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y dice, repito, en aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. No se estrese por eso, por todos los políticos corruptos. O sea, fíjense, ¿vieron la promesa que hay del Señor? Déjenle al Señor lo que es de Él. Él pagará, ¿verdad?
22, serán acorralados y echados a la cárcel, serán encarcelados en prisión y por fin serán castigados. ¿Vieron cómo a nosotros nos liberta de la opresión, nos libera de la cárcel del pecado y de la maldad del Satanás? ¿Y qué pasa con ellos? Cuando venga Cristo, los va a castigar y a encarcelar y a dejar en cadenas de prisión eternas de oscuridad. Entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, la profecía de Joel, y porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Pues el monte allá en Jerusalén. Desde Jerusalén Él reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo, nosotros, amén. Estas son las cosas que no puede, esté deprimido, lea y, ay, pues Señor, perdóname. A veces pierdo, ¿no? Un poco los ojos espirituales, la guía, se me va la brújula espiritual. Pero miren todas las promesas. Mientras vamos nosotros ejerciendo nuestro servicio a Dios como representantes de este ministerio que tiene Cristo, que tenía Cristo, ciertamente entonces nosotros vamos a estar, haciendo continuando su ministerio, y si continuamos su ministerio, ciertamente vamos a estar siendo perseguidos. En todo el sentido amplio de la palabra perseguidos, significa desde menospreciados, calumniados, odiados, aborrecidos, y hasta literalmente golpeados físicamente, perseguidos para ser encarcelados realmente y hasta ser muertos, martirizados por hacer lo mismo que hizo el Señor, predicar y vivir las buenas noticias de salvación. Cada uno en su propio, claro, y particular llamamiento. Como estuvimos en la serie del año pasado, de 2023, la serie del discipulado Discípulos de Cristo, ¿lo recuerdan? Pues hablamos, ¿no? Que pues cada quien tiene un llamamiento particular y un servicio en la iglesia de Cristo individual, puntual de cada quien. Algunos son llamados para un ministerio pastoral, otros para servir en la administración, otros para ujier, otros para maestros. Para todo hay, para todo. Lo importante es estar en donde el Señor quiere que estemos. Pero no lo dude ni un instante. Aunque usted, fíjese, y un servidor, no hagamos caso de ese llamamiento, digamos que no le haga ese caso, tiene el llamamiento, sabe que ese es el llamamiento y no tomo ese llamamiento, no tomo la llamada, no tomo el llamamiento, no me interesa. Ese llamamiento ahí está, ahí sigue, porque es irrevocable. No tiene fecha de vencimiento mientras vivamos en esta tierra. Y la irresponsabilidad de no tomarlo. Romanos 11:29, no lo busque, dice, los dones de Dios y sus llamamientos son irrevocables. O sea, los dones y su llamamiento. Los dones es la capacidad de poder servirle. Y el llamamiento es el ministerio que usted, como hijo de Dios, tiene ante el Señor. El costo que debemos de calcular está claramente establecido por el Señor. Vayamos a Juan, capítulo 15, versículo 18. Y vamos a adentrarnos a este costo, porque usted y yo tenemos que entenderlo bien, el costo. Tenemos que calcular bien. En la traducción viviente sigo, versículo 18, dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Cuántos vivimos esto? Dice el versículo 20, ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí. También a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes.
O sea, lo mismo, como continuamos el ministerio de Jesús, a los que nos van a escuchar, pues se convertirán también. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo mismo que el Señor. Las buenas nuevas de salvación. Esto es así porque debemos hablar, predicar, hacer, testificar del ministerio de Jesús tal cual. Porque cuando nos desviamos de eso, obviamente no estamos hablando y haciendo lo mismo que Él. Y el ministerio de Jesús terminó, fíjense, terminó en la tierra cuando murió Él en la cruz. Su resurrección de los muertos, dice la palabra que fue hecha por el Padre, confirmando la aceptación de su sacrificio. Entonces nosotros comenzamos por esa muerte sacrificial. Fíjense bien, nosotros cómo comenzamos. Él cómo terminó en la muerte en la cruz, ¿verdad? Nosotros comenzamos por esa muerte sacrificial para poder tomar nuestra cruz y vivir para Cristo. Hacemos como un proceso reversal, o sea, al revés, ¿no? Primero nos humillamos ante Dios crucificados junto a Cristo, dice la palabra. Y Él nos levanta de los muertos espirituales para una nueva vida. Nueva vida que comienza tomando nuestra cruz, como el caminando por el Gólgota, ¿verdad? El camino hacia la cruz. Y haciendo de nuestro llamamiento santo nuestra vida hasta el día en que Cristo regrese desde los cielos a la tierra. Claro, no como un bebé, ¿no? Como vino en la primera venida, sino como ese libertador de esta tierra, como leímos en Isaías 24. ¿Se fijan cómo nuestro proceso es un proceso así? Cristo terminó muriendo y nosotros empezamos muriendo en la cruz, dándole todo el señorío de nuestra vida a Cristo. Y después tomamos nuestra cruz y a caminarle, cada uno con su cruz. Eso está resumido, claro, en Gálatas 2:20. Si vamos a Gálatas 2:19, la parte final, en la traducción viviente, dice: así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Cristo, para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. ¿Cómo vivo? Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso no está casualmente ahí. Yo puedo seguir confiando en Él cuando no pierdo de vista el amor de Cristo hacia mí, la cruz. Cuando yo menosprecio la cruz, jamás voy a poder obedecer a Cristo, se los puedo asegurar. Volvamos juntos al pasaje principal de hoy, en Lucas 14. Voy a leer desde el 25 en la lenguaje actual. Lucas 14, 25, lenguaje actual. Dice así la palabra de Dios: una gran cantidad de gente caminaba con Jesús y de pronto Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Amén. Tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa y a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Aquí ya lo tradujeron, ¿no?, al verdadero significado del original griego, que es el primero y grande mandamiento de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. El discípulo calcula este costo. Tenemos que calcularle y debemos, después de calcularlo, pagarlo. Esto es de ejercer y realizar el ministerio que ejerció el Señor y nos encargó a nosotros. Versículo 27. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz, dice esta versión, y hacer lo que yo les diga, obedecer, no pueden ser mis discípulos. Qué tremendo, ¿no? Y uno podría decir, pues está bien, soy una oveja más. Pero dicen que las ovejas de Cristo escuchan su voz
reconocen su voz. Significan que por lo menos, como el ladrón que estaba a un costado y que estuvo en ese mismo día en el paraíso con el Señor, por lo menos escuchan su voz y se humillan. Pero el 27, yo no sé cómo lo interprete usted, pero yo creo que está más que claro. Llega el momento de la verdad para todos los hermanos cristianos en todos lados y para nosotros. Para los que todavía no lo hicieron, hay que hacerlo. Para los que no tuvieron en cuenta los costos, por ahí tomaron, yo voy a servir al Señor, pero nunca calcularon los costos de seguir a Jesús, pues debe de empezar a recalcularlo, a hacer un freno y parar. Por eso quería comenzar en enero con esta enseñanza, porque muchos andan como gallinas sin pies ni cabeza, están ahí como que por aquí para allá, pero no se trata del servicio de Dios eso. Hay que calcularle los costos primero, porque ¿cómo vamos a basar toda nuestra vida en torno al ministerio que Cristo nos da a uno individualmente, ¿no? Si no calculamos el costo de hacerlo. Hay que calcular el costo antes de decir, yo quiero servir al Señor. No, pues de buenas intenciones está lleno el mundo. Todos queremos hacer cosas buenas, pero ¿por qué todos no las hacen? 28. Aquí está. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo que primero hace? Se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Decía que era cristiano. El hermano, pero siempre anda con los borrachos, con los ladrones, con los fornicarios, viviendo como cualquier persona del mundo. No estoy ahí para evangelizarlos. ¿No que muy cristiano? ¿Cuántos conocemos? Muchos que estaban bien en la iglesia y de repente ya ni están y andan en el mundo practicando pecado. Era porque ellos no calcularon los costos. Nomás sintieron bonito en una alabanza y ya, puro sentimiento. No, compromiso, no es sentimientos. Sentimientos acompañan el compromiso, porque el Espíritu de Dios nos da paz y gozo. O sea, sentimientos que acompañan nuestro compromiso, nuestra convicción en el Señor. Versículo 31. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000, el doble? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Está calculando. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Versículo 33. Por eso, piénsenlo bien. Piénsenlo bien. Presten atención. Calculen el costo. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Esto es poner a Dios en el lugar que Él solo se merece, primer lugar de mi vida. Recordemos, no es darle todo el dinero a la iglesia, no hay que abandonar mi trabajo. Si Dios se lo pide exactamente, puntualmente a algún hermano, pues sí, pues a mí me lo pidió, pero no es para todos. Es muy personal e individual el llamamiento. No todo el cristiano debe hacer lo mismo. El primer lugar en mi vida. ¿Y esto cómo se demuestra? No diciendo que yo soy cristiano, sino en cada una de mis decisiones, en mi obediencia. Si siempre las tomo, estas decisiones, en base al criterio del pensamiento de Dios bíblico, o sea, entonces yo estoy tomando mi cruz y siguiendo al Maestro. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de decisiones no es lo que yo quiero hacer. Yo digo a veces tristemente, porque
¿Cómo me gustaría siempre encuadrarme? Pero sí, vieron que mientras más andemos en la carrera, más como que nos parecemos, ¿no? Como los esposos, así lo mismo. Pero cuesta a la carne. No hagas esto, vas lo otro, y uno, ay no, pues yo quiero hacer así, yo quiero hacer así. Ahora que tuvimos el Congreso de Pastores, pues sí, y aquí algunos nos acompañaron, pues yo se los pedí. Es bien claro, costaba despertarse aparte en la mañana, agarrarse el tráfico, cuesta la gasolina, cuesta el tiempo, todo, hay un precio a pagar, hay un costo que hay que calcular, y me dijeron los hermanos, sí, lo hacemos. Gloria a Dios. Pagar el precio, mis hermanos, es mucho más fácil si se entiende de que nada de lo que hay en esta vida es mío. Siempre ese es el concepto principal que debemos entender. Cuando, ay no, es que me están pidiendo ir así, pues yo tengo que ir a trabajar y que yo tengo que... No estoy diciendo, hay veces que hay que ir a trabajar, pero Dios le va a decir en forma muy particular a cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar. Pero debemos entender que cuando nada de esto de lo que tenemos aquí es mío, es nuestro, podemos ya poder entregarnos más fácil, tomar la cruz más fácilmente para vivir para el Señor. Sabemos que si nada es mío, ¿qué significa? Que somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Un encargado. ¿Encargado de quién? Del verdadero dueño. El mayordomo son los que son encomendados a un trabajo, a un servicio. Al ser encargados, claro, tenemos que tener, ¿qué cosa? Las cualidades del amo. O sea, que el amo tiene autoridad para ejercer sobre el ministerio. Pero, de hecho, la palabra mayordomo significa oikónomos, ¿no? Que significa administrador del hogar, que viene la palabra economía. Pero esa autoridad nosotros la recibimos, pero también que es delegada. El mismo Señor Jesús, ¿qué dijo? Yo tengo la autoridad delegada ¿de quién? Del Padre. ¿Nosotros quiénes somos para decir, ay, esto es mío, esto es mío? Cuando empezamos a decir, ay, no, el Señor me está enviando como misionero allá, pues yo tengo mi trabajo aquí. No es mi trabajo. Le va a costar mucho seguir al Señor así. Este es tu trabajo, Señor, que me diste. Yo te agradezco. Estuve 10 años. Me falta solamente un año y me pueden dar un premio de un carro. Pero ahora me estás pidiendo, pero me falta un año y me dan el carro, Señor. ¿Qué hay que hacer? ¿Vieron? Cuando se empiezan a plantear cosas prácticas, así individualmente, es diferente. Es muy diferente. Aquí saben mi historia, pues yo dejé mi empresa. Pues, no me fue, ay, sí, la dejo. No fue así. Me resistí mucho tiempo. Me resistí haciéndome con cara de buenito. Ay, Señor, no sé. Si puedo servirte teniendo eso, puedo tener las dos cosas. En ti todo es posible. Así yo oraba, no, en serio, así oraba. Pero no, el Señor, sácate porque eso te va a seguir dando piedras de tropiezo. Y uno en retrospectiva lo ve y dice, sí, es muy verdad eso. Pero en el momento cuesta tomar esas decisiones, mis hermanos. Este llamamiento es el ministerio de Cristo. Nosotros estamos continuando, tomando la batuta. La diferencia es que nunca hay que olvidar que es delegada. ¿Qué cosa es? Delegada. No es mi familia, aunque así lo digamos, ¿no? De una manera... y no es pecado tampoco, ¿no? No es mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, no. Es del Señor. Cuando empezamos a pensar así, en base al Señor, muchas decisiones se van a empezar a acomodar en nuestras vidas. No es mi trabajo, no es mi casa, no es mi carro. Conocemos una historia de un hermano. Dale eso a este hermano. No, Señor, pues este carro, era un carro, ¿cómo? Pues, estuve trabajando con el sudor de mi frente. Este carro es mío, yo pues
esperé un montón de tiempo para que me den el mismo color que yo quiero. Entrégaselo al otro hermano. Ay. ¿Sí entiende? Es difícil, no es fácil. Pero cuando estamos y sabemos quién es el verdadero dueño y que somos mayordomos, encargados, se vuelve más fácil. No digo muy fácil, sino más fácil. Ni mi cuerpo es mío. ¿O a poco piensa que su cuerpo es el dueño de quién es? ¿Quién es el dueño? El Señor. Dice que es el templo del Espíritu que mora en nosotros. Por eso, a los que se les hace fácil maltratar su cuerpo, pues no se debe de hacer. Y nuestro llamado dentro de la iglesia de Cristo, mucho menos, mis hermanos. El ministerio en la iglesia de Cristo es claramente del Señor. Y tenemos que tomarnos eso como lo que es. Si yo sirvo en la alabanza, bueno, echarle ganas, practicar. No, ando ahí gritando, y después ando afónico el día que tengo que servir. Pues hay que estar. Ayer estábamos en el convivio y sí me sentía un poco como que me iba a dar el patatús así. Porque había varios enfermos, se habían enfermado por el cambio de ahí, que vinieron de Latinoamérica, vinieron de Europa, yo qué sé. Entonces, y sí, como me contagié, como que sentía que el virus andaba en mí. Y yo, ay, Señor, dame fuerzas. Y bueno, y sí, gracias a Dios tenía ya pues hecho la tarea, entonces pude dormir un poco más de lo normal. Pero es la responsabilidad mía, cuidar mi cuerpo para poder servirles a ustedes. Dijimos que continuamos el ministerio ¿de quién? De Jesús nuestro Señor. Él es el Dios y dueño absoluto de todo lo que tenemos aquí en esta tierra. No somos el dueño ¿de qué? De nada. ¿De qué? De nada. Somos simples como empleados, mayordomos. Somos amos, nada. Somos siervos. El servidor, ¿qué es? Una persona subordinada al dueño, al amo. En la definición más completa, es una persona enteramente sometida y entregada al servicio de otra. ¿Vieron? Aquí la analogía. Cuando se nos olvida, no, empezamos a perder la brújula, mis hermanos. No debemos de hacerlo. No queremos estar ahí. En el versículo 33 y 34, en la traducción del lenguaje actual, en donde veníamos ahí leyendo, ¿cómo se llama? Aquí en Lucas, ¿no? Lucas 14, ¿verdad? Estamos leyendo en Lucas 14. En la traducción del lenguaje actual, el versículo 34 y 35 están juntos. Y dice, no queremos estar en eso de pensar que somos dueños, de que la tenemos, que es mío esto. No, la sal es buena. La sal es buena, ¿no? Pero cuando pierde sus capacidades se tira a la basura. Pues ya no sirve ni para el horno de barro, ni para hacer combustible con el estiércol. Yo no sabía que se hacía combustible. Dice que la sal en el horno se pone y mantiene y aumenta el calor. Yo no sabía eso. Y que después se lo mezclaba con estiércol y eso ayudaba a prender fuego. O sea, yo no sabía eso, aprendí algo. Nomás ustedes no aprendan nomás esto, ¿no? Ya que estamos aquí, aprendamos más, ¿verdad? Entonces, imagínense. Y dice así, si en verdad tienen oídos, presten... ¿Qué cosa? Mucha atención. Porque si no hacemos las funciones y el llamamiento del ministerio de Cristo en nuestras vidas, si no le damos la importancia a Dios de la que Él se merece, no servimos ni para nada, dice la palabra de Dios. Ah, no, pero soy un gran empresario, soy excelente, soy el empleado mejor empleado de la empresa. Ay, tengo no sé qué, tengo tantas casas, tengo no sé qué. Pues todo eso se va a acabar. El Señor está hablando de las cosas espirituales que nunca se acaban, que trascienden esta vida. Entonces, ¿cuántos tenemos oídos? Todos, pero oídos para oír. Tenemos que tener oídos para oír. Vayamos rápido, antes de cerrar, a Lucas 9:23.
Y dice así la palabra en la Reina Valera. Y decía a todos, el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. El Señor nos dice que a que lleve una vida de ir en pos de las cosas de este mundo y en pos de las cosas espirituales, de negarse a mí mismo, a mi carnalidad y decirle, no, te voy a obedecer a ti en lo espiritual. 24, ahí está la respuesta. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. No, es que no quiero mi empresa, mi empleo, que tanto le invertí, tanto trabajo estudié, no quiero dejarlo, que no. Quiero salvar mi vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. A mí aquí siempre esto me causó mucho ruido. ¿Sabe por qué? Porque está atando también el servicio al Señor con la palabra salvar. 25, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y esto es clave, mis hermanos. Si no estamos en donde el Señor quiere que estemos, ¿qué va a pasar? Habla de destrucción. Cuando voy en pos del mundo, la conclusión siempre es la misma, mis hermanos. Destrucción. Cuando voy en pos de Cristo, tomando mi cruz, negándome a mí mismo, a mi carnalidad, ¿qué pasa? Somos honrados por el Padre. Por eso el mandamiento es claro, no amemos al mundo ni las cosas que hay en este mundo, sino si alguno lo hace, dice la palabra en 1 Juan 2:15, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él, porque cuando entendemos el amor del Padre, no podemos armar más una casa, ni siquiera a nuestras esposas o esposos, más que a Él. En el lenguaje actual, Lucas 9:23 dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban ahí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Me gustó esto. ¿Quiere hacer lo que quiera? Pues vaya, pare de sufrir. Pues no sé qué decirle. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre. ¿Cuándo? Siempre, dice. La disposición es siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando, dice el Señor. ¡Wow! Leamos esto cada vez que nos sintamos de que podemos hacer lo que queramos, que somos dueños de nuestra propia vida. 24, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Es increíble. Yo doctrinalmente no les voy a hablar de esto, porque hoy es discipulado, ¿entienden? Otro día hablaremos de esto, pero usted pídale al Espíritu Santo que mora en usted. Pídale discernimiento de este versículo que acabamos de leer. Mínimamente diga, híjole, no es cualquier cosa, o no, se lee de esa manera de perdido. No hablemos de la doctrina de la salvación, nomás hablemos de que, híjole, no es cualquier cosa, no es algo trivial, banal, sino para el Señor es algo muy importante. Piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme, o sea, ser mi discípulo y testificar, mártir, y elija morir por mí, y ahí está, ese se salvará. No significa que todos van a morir martirizados. No, en Medio Oriente quizás, o en China, o en África está pasando eso. Nosotros no, pero por lo menos el corazón entregárselo. ¿Y cuándo se va a dar cuenta? Es fácil. Por su esposo, por sus hijos. Algunos mejor por sus hijos, nomás voy a hablar. A veces es difícil el matrimonio en estos tiempos, pero por sus hijos. ¿Cuántos dudan en que pueden entregar inmediatamente la vida por ellos en un peligro inminente? Viene alguien y les tira un tiro y no se ponen ahí enfrente. Claro que sí, no lo piensan. No, porque mi hijo se portó mal. Mi hijo anduvo diciéndome cosas feas.
cualquier padre normal, o sea, porque hay muchos padres ya malos también, entendamos los tiempos en que vivimos, no la piensa por sus hijos y entregan su vida. De eso me estoy refiriendo. El Señor dice, conmigo, ¿qué dice? El que no aborrece, el que ama más a su hijo, que a mí, no es digno de mí, de servirme. No, o sea, ¿qué está diciendo? No va a poder servirme bien, va a batallar, va a tropezar, va a caer. Su fe va a menguar y se va a deprimir. ¿De verdad? Acá dice, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo. Usted puede ser Carlos Slim, puede ser Bill Gates, puede ser el presidente de todos los países del mundo. Si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre, ¿de qué le sirvió? Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, Jesús, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Isaías 24, cuando lo leímos, Él va a venir a justiciar. ¿Y cómo lo va a encontrar en aquel día? La palabra de Dios es muy clara al respecto, mis amados hermanos. ¿Estamos con el Señor o estamos en contra, haciendo cosas que no convienen? Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, la riega. No hay ambigüedades y no hay tonos grises. ¿Eres o no eres discípulo del Señor? Y yo quiero empezar este 2024 exhortándoles en amor de que paguemos el precio. Pero antes, ya lo dijimos, ¿no? Ya mídanle el agua a los camotes o a los elotes. A mí me gustan más los elotes, yo a los elotes. Tenemos que examinarnos constantemente y decir, híjole, es un costo tremendo lo que está diciendo ahora. Es palabra de Dios. ¿Quién puede pelear con el Señor y ganarle? Alguno va a decir, ay, Jacob lo hizo. Está bueno. Pero ahí andamos peleándola. Ay, no hacía mi manera. Ay, así me funcionó toda la vida. Y yo ya peino canas y me ha ido bien. Y todo esto lo tengo yo. Y dice que después su caída será estrepitosa, dice el Señor. No seamos hallados luchando contra el Señor, mis hermanos. Bastante que no le servimos muchas veces, bien como Él quiere, luchando contra Él. Y hay muchos hermanos, hasta en esta congregación pequeña, que yo veo luchando con el Señor. ¿Por qué? Si la obra es de Dios, dijo Gamaliel, jamás podrá ser destruida. Dios usa hasta los incrédulos, ¿verdad?, para hablar verdades de Él. Pero nosotros, y aquí con esto quiero cerrar. Sí, tomar mi cruz, calcular el costo. Oh, hermano, ya, híjole, tengo pesadumbres. Y en la carne eso es normal. Híjole, ay, qué difícil. Yo no soy Dios, yo no soy Cristo. Va a estar difícil. ¿Y quién le dijo que era en su poder? Ya lo dijimos al principio. Pero esta es la bienaventuranza, porque son las buenas noticias. Aún en este martus, en este sacrificio vivo al Señor, encontramos paz y gozo. Porque, ¿qué dijo? Hasta el fin del mundo, siempre Él va a estar con nosotros. Él nos va a dar la fuerza y los dones y las capacidades para este llamamiento que Él nos está dando o que ya nos dio. Es bueno tener estas esperanzas. En Romanos 8:17, ya terminando, Romanos 8:17 dice en la traducción viviente, Romanos 8:17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Los hijos son los que heredan. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Fíjense, son las dos caras de una misma moneda. Por eso son inseparables. Por eso antes, y ya lo estoy dando doctrinalmente, aunque no quería. Por eso antes está hablando de la salvación y de la destrucción de nuestras vidas espirituales. Porque no podemos separarlo.
El verdadero cristiano entrega su vida. Si eso se trata el cristianismo. ¿O en qué creyó? ¿O en qué evangelio creyó? Porque la Biblia dice que hay otros evangelios que no son de Cristo. ¿En qué creímos al principio? ¿Cuál es nuestro primer amor? Hay que reflexionar sobre eso. ¿Cuál es mi primer amor? Pero si es el verdadero evangelio de Cristo, Dios nos invita a participar de su gloria. Pero también hay que participar de su sufrimiento. Amén. ¿Cuántos le decimos amén? Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que hay un solo camino, hay un solo evangelio, un solo camino a la salvación, hacia la verdad, que eres tú, Señor. Y te damos gracias, primeramente por haber aprendido y saber de esto, mi Dios. Porque muchos andan en ignorancia o aprendiendo otros evangelios. Señor, una vez más, mira nuestros corazones y te los entregamos, Señor. Nos entregamos y nos crucificamos nuestra carne junto a ti, Señor. No podemos hacer lo que queremos. Lo hemos aprendido y recordado una vez más, Señor. Nuestra entrega a ti, mi Dios, es lo principal, porque sabemos que tú te has entregado a ti mismo en esa cruz por nosotros. Señor, ayúdanos. Dice la palabra de Dios en Juan 12:24 que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Así queremos, Señor, ser. Ayúdanos, fortalécenos y queremos servirte para tu agrado, para tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y nos use y nos siga usando.